siempre, primero, segundo, tercero, los millones, los miles de millones, todos estos datos, ¿no? Y mucho vocabulario específico para que puedas hablar de las religiones. Entonces, si te interesa este vídeo, quédate conmigo. Vamos a empezar. Bueno, en el mundo creemos que hay más de 4.000 religiones, pero vamos a ver, esto sería imposible hablar en este vídeo. Además, de muchas religiones seguro que no encontraríamos muchos datos. Así que hemos hecho un resumen sobre las religiones más importantes del mundo en 5 bloques. Vamos a hacer vídeos sobre cristianismo, islam o islamismo, hinduismo, budismo y sijismo y judaísmo. Estas son las 6 religiones más importantes que he encontrado yo respecto a millones de seguidores, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el cristianismo, básicamente porque es la que más millones de seguidores tiene en el mundo. No millones, sino miles de millones. Cristianismo tenemos aproximadamente 2,4 mil millones de seguidores. ¿Vale? Y luego en el número 2 vamos a continuar con el de Islam o islamismo, porque aproximadamente hay 1,9 mil millones de seguidores, ¿vale? O sea que hay una diferencia importante entre cristianismo e islamismo. Luego seguiríamos con el hinduismo, porque hay aproximadamente 1,2 mil millones de seguidores. Así que si te interesa este vídeo, practicar todas estas cosas, quédate conmigo hasta el final. Vamos a empezar hablando del cristianismo, no por nada, sino porque vemos que es una de las más importantes porque tiene muchos más millones de seguidores en el mundo, ¿no? Además de estas religiones hay muchas otras religiones, como comento, y creencias menos conocidas, como el jainismo, el zoroastrismo, religiones tradicionales africanas, religiones indígenas, nuevas religiones y sistemas de creencias sincréticos. ¿Vale? Cada una de estas religiones además puede tener muchas denominaciones, sectas o variantes internas que hacen que el número total de formas de práctica religiosa sea aún mayor. Vale, entonces vamos a empezar hablando en este vídeo del cristianismo. El cristianismo es una de las religiones más grandes y extendidas del mundo, con aproximadamente 2,4 mil millones de seguidores en el mundo. Su origen se sitúa en el siglo I después de Cristo, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las principales creencias del cristianismo, ¿no? Y que, bueno, nos basamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver, en el siglo I después de Cristo, en el contexto del Imperio de Roma, el Imperio Romano, se basa en las enseñanzas y la vida de Jesucristo, considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Vale, vamos a ver las principales creencias del cristianismo. La primera sería que Dios es uno y trino. Los cristianos creen o creemos en un solo Dios que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina se conoce como la Santísima Trinidad. Vale, Jesucristo es el centro de la fe cristiana. Se cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que se encarnó, vivió una vida sin pecado, murió crucificado para redimir a la humanidad del pecado y resucitó al tercer día. Su resurrección es considerada la prueba de su divinidad y la promesa de vida eterna para sus seguidores. Vale, luego como concepto número 3 importante sería la salvación. El concepto de salvación es un concepto central en el cristianismo que implica la liberación del pecado y sus consecuencias, especialmente la muerte espiritual. Los cristianos creen o creemos que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y en muchos casos se enfatiza también la importancia de las buenas obras. La Biblia, como concepto base número 4, sería la Biblia. Es el texto sagrado del cristianismo. Es la Biblia que se divide en 2 partes. El Antiguo Testamento, que incluye las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento, que relata la vida y enseñanzas de Jesús, así como los primeros años de la Iglesia cristiana.
Vale, el concepto número 5 sería la vida después de la muerte. Los cristianos creen o creemos en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Dependiendo de las creencias específicas de cada denominación, se puede enfatizar la existencia del cielo, el infierno y en algunos casos el purgatorio. Vale, las principales denominaciones del cristianismo para las ramas, diferentes ramas que tenemos son el catolicismo, protestantismo, la ortodoxia, el anglicanismo y otras ramas tan importantes y tan conocidas como los testigos de Jehová, los mormones, adventistas del séptimo día. Entonces vamos a enumerar esto también por orden de importancia a nivel de millones de seguidores. Como número 1 o primer lugar tenemos el catolicismo. La Iglesia Católica es la denominación cristiana más grande con aproximadamente 1,3 mil millones de seguidores. Está encabezada por el Papa y tiene su sede en el Vaticano, en Roma, en Italia. El catolicismo enfatiza los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la veneración de la Virgen María y los santos, y la autoridad del Papa y del magisterio de la Iglesia. Vale, en lugar número 2 o puesto número 2 o segundo lugar tenemos el protestantismo. Esta palabra es un poco larga y normalmente decimos protestantes, ¿no? Sois protestantes, somos protestantes. Vale, el protestantismo surgió en el siglo XVI con la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Los protestantes rechazan la autoridad papal, no creen en el Papa, y muchas prácticas del catolicismo, enfatizando la sola escritura, la Biblia como única autoridad en asuntos de fe, y la justificación por la fe. Existen muchas denominaciones protestantes como los bautistas, metodistas, luteranos, presbíteros, entre otros. Vale, en lugar número 3 o tercer lugar tenemos la ortodoxia oriental. ¿Qué es la ortodoxia oriental? Bueno, pues la Iglesia Ortodoxa Oriental, con aproximadamente 220 millones de seguidores, se separó de la Iglesia Católica en el Gran Cisma de 1054. O sea, en el año 1054 se separó o se escindió. Esta denominación se encuentra predominantemente en Europa del Este y Asia. Los ortodoxos enfatizan la tradición y los sacramentos y mantienen una estructura eclesiástica descentralizada. Vale, en el lugar número 4, puesto número 4 o cuarto lugar tenemos el anglicanismo. Decimos los anglicanos. Los anglicanos. ¿Cuál es la idea? Pues es que nace de la Reforma en Inglaterra, la Iglesia anglicana ocupa un espacio intermedio entre el catolicismo y el protestantismo, conservando ciertas tradiciones litúrgicas católicas mientras adopta algunas enseñanzas reformadas. Vale, y por último voy a hablaros de que hay otras ramas importantes, ¿no? Como por ejemplo los pentecostales, los adventistas del séptimo día, los mormones, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos de Jehová, estos sí son muy populares, muy conocidos, por lo menos aquí en España, ¿no? Los testigos de Jehová, entre otros. Vale, ahora vamos a ver cuáles son las prácticas y rituales. Pues bueno, los sacramentos son ritos religiosos considerados medios de gracia. Los más comunes incluyen el bautismo y la Eucaristía o Santa Cena. La oración y la liturgia es tanto individual como comunitaria y es fundamental en la vida cristiana, es decir, rezar, orar, la oración tanto personal, individual, como ir a la iglesia los domingos u otros días, pero lo más importante